Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué hora y momento pueda visualizarse el presente video. Mi nombre es Santos Antonio Guardado Rivas, con número de carnet 854194-2023, en la asignatura de Introducción al Estudio del Derecho 2 con la licenciada María Soledad Rodas López. En este apartado, en esta oportunidad, estudiaremos, analizaremos el tema de la interpretación de la técnica y la interpretación jurídica. Lo que la norma quiere decir, ¿verdad? Lo que está escrito, lo que está prescrito explícitamente y lo que implícitamente puede agregársele a la norma para poder entender, ¿verdad? Un cierto tipo de legislación. Primeramente entramos en lo que es el ordenamiento jurídico, que también entra en juego en cuanto a la interpretación. Es decir, si el intérprete está ubicado en este sentido en la legislación, en la jurisprudencia, en la doctrina o en la costumbre, si cabe en la costumbre como derecho consuetudinario algún caso en concreto. El intérprete debe de evaluar entonces según el ambiente en el que se encuentra, según el caso que está estudiando y analizando, en qué tipo de base va a aplicar su interpretación. Y luego también entra lo que son las ramas del derecho. El derecho, por así decirlo, prescrito, que nosotros sabemos el derecho positivo, y luego está la subdivisión del derecho privado, el derecho público y el derecho social. En este sentido, para poder mencionar un ejemplo, el intérprete debe de saber evaluar la manera, la forma en la cual aquello debe ser aplicado. Por ejemplo, un ejemplo así que podemos poner sobre una multa o un accidente de tránsito. Eh, Llamémoslo como accidente para tener un ejemplo más específico. El derecho administrativo está tipificado, ¿verdad? Por ejemplo, en el reglamento de tránsito sobre los accidentes y cómo prevenirlos, de manejar con precaución, de tener cuidado, de tener el vehículo en buenas condiciones, en fin, etcétera. Entonces, lastimosamente surge un accidente. El derecho administrativo de una sola vez va a entrar y va a decir, no, se merece una multa, ¿verdad? Porque está fallando a lo que está prescrito, ¿verdad? En el reglamento de tránsito, ¿verdad? Y ahí está, busca multar de una sola vez. Viene entonces el derecho civil, y entonces este investiga, ¿verdad? Las razones que se dieron para el accidente, por qué sucedió, de qué manera pasó, ¿verdad? ¿Qué es lo que causó aquello? Y luego también la repartición de las responsabilidades, quién tuvo la culpa, ¿verdad? De quién fue el que incurrió en eso. Y ahí va a caber también si la interpretación va a lograr entrar al derecho penal. Es decir, si hay algo punible, si lastimosamente hubieron lesiones demasiado graves o si también lastimosamente puede haber un fallecimiento de alguien. Entonces ahí habrá que entrar ya el derecho penal y también se va a evaluar, ¿verdad? El derecho penal, si aquello es algo típico, que está tipificado en la norma como delito y si va a llevar responsabilidad penal. En este sentido también va a evaluar si aquella acción se llevó a cabo buscando dolo, ¿verdad? Si llevó dolo o si llevó culpa. Entonces vemos ahí como el ejemplo en cuanto a la interpretación, no es algo realmente tácito, ¿verdad? De que se va a de una sola vez adentrar, ¿verdad? Como a quemarropa, sino de que va la interpretación en juego. Ahora, luego de ello, hablemos sobre los componentes de la interpretación jurídica. El primer componente a mencionar es el componente de los criterios tecnicistas. Por ejemplo, en el criterio tecnicista, esto es lo técnicamente legal, es decir, lo literalmente, lo que está escrito. El legislador en este sentido busca, ¿verdad?, lo que escribió, que se lleve a una aplicación sistemática de la norma. Sin embargo, el intérprete va a evaluar, según su ambiente en el cual se encuentra, si realmente es o no aplicable aquello, o de qué manera es aplicable y de qué manera no, en cuanto al criterio tecnicista. Luego tenemos el criterio axiológico. Este criterio lo que busca es adecuar el resultado de la interpretación a los valores que deben de hacer que prevalezca y de que impere el derecho. Es decir,
La axiología entonces va a buscar la adecuación en la cual no salga de este modo el derecho como algo imperativo injusto, sino que prevalezca la justicia, ¿verdad? Luego tenemos también el criterio teleológico. Este criterio es que busca una finalidad predeterminada, tiene un objetivo en el cual se busca, en el cual se encuentra para llegar a un determinado resultado, ¿verdad? Esto es el criterio teleológico. Y tenemos también el criterio sociológico. Esto es adecuar, ¿verdad? Es decir, esto se busca en cuanto a la sociedad. ¿En qué momento y en qué tiempo la sociedad está pasando, por así decirlo? Una realidad que está tan tangible en el momento. Y en cuanto a ello, ¿verdad? El intérprete se va a basar para poder argumentar su interpretación, valga la redundancia. Entonces, en este intérprete va a buscar las características que se adecúan a la norma y según, ¿verdad?, lo que se está viviendo socialmente en el momento. Ahora hablemos sobre los métodos de la interpretación jurídica. El primer método es el método literal, que como ya lo mencionamos es parecido al criterio tecnicismo, pero el método literal precisamente es que busca eh, expresar, ¿verdad? Y también experimentar, según la gramática y algo de diccionario, lo que busca y quiere decir, ¿verdad? La norma. En este sentido, el método literal es como adecuar a un entendimiento la norma prescrita. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos la Constitución y la Constitución no es algo realmente difícil o abstracto de poder entender, sino que tiene una manera de gramática que es bastante entendible. No es así ya cuando se basa y ya se entra a la ley secundaria, por ejemplo, el Código Penal, Código Civil, que hay textos encontrados, ¿verdad? Hay palabras encontradas que a veces no se reconoce a simple vista, ¿verdad? O de entrada su exacto significado. Entonces ahí ya también entra lo que es la interpretación. Luego tenemos el método de la ratio legis, esto es lo que quiere decir la norma. Es decir, desentrañar la razón de ser, lo intrínseco, la esencia de lo que busca, ¿verdad? Lo que el texto realmente encierra en su existir, ¿verdad? En su ser. Por ejemplo, y ahí también entra una exacta interpretación, por así decirlo. Tenemos el ejemplo de que una regla puede decir, todo el que causare algún daño está en la obligación de responder, ¿verdad? Pero entonces entendemos lo contraparte que puede decir, entonces todo el que reciba algún daño está en el derecho de ser indemnizado. No lo dice clara y abiertamente. Sin embargo, está diciendo que todo el que lo causare sí. Entonces ahí entra lo que es también la interpretación. Luego tenemos el método sistemático. Este método es por comparación con otras normas. Este puede ser o no aplicable, ¿verdad? Porque no es que es algo análogo, sino que la comparación se ubica en el sentido de que según la fuente del derecho que se puede estar usando, es así como puede llegar a concentrarse una interpretación o no. Como ya lo vimos, las fuentes del derecho, por ejemplo, si una fuente doctrinal está entrando en controversia con lo que el derecho prescrito, ya sea en lo civil o lo penal, no pueda concatenar, entonces no puede ser comparable, ¿verdad? Ni tampoco aplicable. Tenemos también el método sistemático por ubicación de la norma. Esto es de que, por ejemplo, yo menciono el artículo 8 de la Constitución que menciona nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que la ley eh, no prohíbe. Entonces, esto ya al artículo 1 del Código Civil que dice que la ley es una declaración de la voluntad soberana que en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe y permite. Entonces, ¿de qué nos vamos a permitir y de qué nos vamos a prohibir nosotros? No lo dice tan explícitamente, pero sí implícitamente, es decir, a conciencia y juicio propio. Ya uno sabe, ¿no?, lo que está regulado en la norma, lo que no está regulado en la ley y lo que uno puede llegar a hacer o no, y si lo hace, puede tener cosas gratificantes o cosas desagradables. Entonces, para terminar, el método histórico y el método sociológico que se adecúan, ¿verdad?, según la realidad. Hasta aquí mi participación. Gracias por su atención. Saludos y bendiciones.